Bien contentos en esta tarde. ¿Y a quién se le acabó el gozo? Ay, y ese gozo dura más de 50 días. ¿Quién sabe por qué este gozo dura más de 50 días? ¿Quién lo sabe? ¿Ah? ¿Por qué? Correcto, porque tenemos a partir de hoy, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? ¿La qué? La cincuentena pascual. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? 50 días tenemos corrido hasta Pentecostés para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, después de haber atravesado por este tiempo de meditación, de reflexión, de acompañamiento, el miércoles santo tuvimos unas preciosas vísperas, tan preciosas que las hicimos completamente a oscuras, porque no había luz, no había luz eléctrica, pero teníamos la luz de Cristo, que hoy resplandece en nuestras vidas. El jueves tuvimos esa hermosa Eucaristía de la institución de la Santa Cena, del lavacro de los pies, de la adoración nocturna. Son momentos que solo se dan una vez al año y que ningún cristiano serio y comprometido con Dios debe perdérselo por nada del mundo. El viernes, óigame, qué bello, qué exposición tan preciosa de las 7 palabras con estos 9 predicadores que tuvimos. Increíble, hermoso, edificante, práctico, muy práctico fue todo. Poder vivir, percibir el momento de la crucifixión, juntos todos como iglesia, eso no tiene precio, eso no tiene comparación alguna. Sábado Santo de descanso y domingo de resurrección. Hoy, los que pasamos por todo esto, somos los que más estamos gozando esta Pascua de resurrección. Aló. El que no pasó por la cruz, el que no pasó por el Viernes Santo, el que no pasó por el Jueves y Viernes Santo, no digo que no va a disfrutar este día, pero no lo va a disfrutar en la medida en que nosotros, los que estuvimos presentes en cada actividad de la Semana Mayor, en esa misma medida no lo va a disfrutar. Disfrútelo todo lo que pueda, pero no se podrá comparar con todos nosotros los que acompañamos a Cristo en todo ese tiempo. Su oración en Getsemaní, que es lo que significa la adoración nocturna allá, allá donde estábamos. Su pasión y muerte el Viernes Santo, su descanso el Sábado Santo y hoy su gloriosa, muy gloriosa resurrección. En anteriores sermones de Pascua, de resurrección, siempre me dediqué a hablar de las pruebas irrefutables de la resurrección. Fui un poquito más científico que teológico, que espiritual, que práctico, porque siempre buscaba comprobarles cómo realmente Jesús resucitó al tercer día. Y hoy voy a ser un poquito más práctico.
Estoy usando mucho la palabra práctico, la practicidad. Hoy voy a hablar de cuáles son los resultados de esta resurrección. ¿Qué tiene que afectarme a mí hoy el hecho de que Jesús verdaderamente haya resucitado? Siempre recuerdo de uno de mis, si no el más, de uno de mis apologistas preferidos, Josh McDowell. Siempre recuerdo cuando él estaba dando una conferencia en una famosa universidad. Mire, en los años 70, Josh McDowell había dado conferencias acerca de la resurrección de Cristo y su realidad histórica. Ya en los 70 del siglo pasado, en más de 500 universidades. Ahorita yo no sé cuántos serán las cantidades de universidades. Pero en una de estas famosas universidades, él logró comprobar históricamente, científicamente, la resurrección de Jesucristo. Y cuando uno de los profesores agnósticos que quería negar la resurrección fue convencido conjuntamente con todos sus alumnos de esa sección, cuando ellos fueron convencidos de que Jesús sí había resucitado, y los alumnos lo increparon y le dijeron: profesor, ¿y ahora qué nos tiene que decir? Lo que respondió el profesor es lo que yo quiero que nosotros hoy nos llevemos para la casa y para prepararnos para 50 días de celebración. El profesor solo tuvo que responder: bueno, si es verdad, lo acepto. Si es verdad que hace 2000 años Jesús resucitó. Pero ¿qué tiene que ver eso para con nosotros hoy? Bueno, esa va a ser el tema de mi breve exposición pascual de esta tarde. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy que Jesús haya resucitado hace 2000 años? Muy bien, comenzamos. Si Jesús resucitó, entonces todo lo que él dijo que era él, pues ciertamente lo era y lo es. Me explico. Si Jesús resucita al tercer día, cuando él decía que él era Dios, pues entonces Jesús es Dios. Cuando él dijo que era camino, verdad y vida, entonces Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Cuando él dijo que él era la resurrección y la vida, entonces él es ciertamente la resurrección y la vida. Todo lo que él dijo que era, pues lo es. Lo confirmó y lo ratificó con su resurrección. Todo lo que usted consiga en el Nuevo Testamento que Jesús haya dicho de él, pues lo es. Entonces, vamos por partes. Todo lo que dijo que era lo es, y todo lo que enseñó y toda su doctrina es verdadera y es directamente procedente del Padre, de nuestro Dios. ¿Siguen la idea? Buda no resucitó. Confucio no resucitó. Zoroastro no resucitó. Joseph Smith no resucitó. Ningún fundador de religiones. Mahoma no resucitó. Pero Jesús sí resucitó. Y no está muerto, sino que vive y vive para siempre. Entonces, la doctrina de Jesús, por causa de su resurrección, es la doctrina total y completamente verdadera. Estamos, por eso decía Juan, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, Juan decía: estamos en el verdadero, en su Hijo
Jesucristo. Porque su resurrección permite que Juan pueda decir que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y sigue diciendo el texto, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tercero, si Jesús resucitó, entonces sí nacimos de nuevo. ¿Aló? Si Jesús resucitó, entonces ya sí nacimos de nuevo de verdad, y por el bautismo fuimos renacidos. Entonces el bautismo nos hizo nuevas personas y nuevas criaturas, y como dice Pedro, nos hizo renacer, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, Juan, sí hemos nacido de nuevo. Sí nacimos otra vez de lo alto, como dice otro texto del griego original. Hemos nacido de lo alto. Entonces nuestra conversión es verdadera y es real. Cuarto, ¿qué más? Bueno, si Jesús resucitó, aquel enemigo, aquel flagelo, aquel adversario que se llama la muerte, ha sido vencida. Lo estás escuchando, ¿verdad? Ha sido vencida. Óyeme, hermano querido. Nosotros podemos darnos cuenta de cómo la muerte es nuestra enemiga cuando un ser querido, muy querido, se nos muere. Allí es que podemos entender por qué San Pablo llamó a la muerte enemiga. Aunque Francisco lo cambió. Pero San Pablo la llamó enemiga. Cuando dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Sabe por qué, Padre Juan? Porque cuando un ser amado se nos muere, óigame, esa amargura, ese dolor, esa tristeza es lo que nos hace entender que la muerte, qué cruel, qué dura es, qué trago tan amargo es la muerte. Pero Jesús, con su resurrección, venció a la muerte. Y aquí, antes de pasar a la quinta, son solamente 7. Antes de pasar a la quinta consecuencia o resultado de la resurrección del Señor, hay un ministerio de Cristo que ha sido olvidado por la iglesia, por los teólogos y por mucha gente. Y tiene que ver con el día de ayer, con el sábado santo. ¿Qué pasó en el sábado santo? ¿Dónde estuvo Jesús en el periodo de su muerte y resurrección? Aló. Poco se habla de eso, pero a mí sí me gusta hablar de eso. ¿Sabe por qué me gusta hablar de eso? Porque también en su muerte hubo victoria. Porque dice el credo de los apóstoles, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué más? Dígalo fuerte, ¿cómo dice? Descendió a los infiernos. Poco se habla de eso. Pero ¿sabe lo que eso quiere decir? Que entre su muerte y resurrección, Jesús en el Espíritu fue con su alma al Seol, como lo llamaban los judíos. Fue al reino de los muertos, como lo dijo el escritor de Eclesiastés. Fue al reino de la muerte, al Seol, para presentarse victorioso y triunfante ante todos los muertos que antes de su cruz ya estaban allí esperando. Y dice San Pablo que aquello de que murió no también quiere decir, se lo dio a los Efesios, que primero descendió a las partes más bajas de la tierra.
y que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todos aquellos que habían muerto en la fe de ese Mesías que había de venir, fueron tomados por Jesús y llevados al paraíso, a donde le había prometido al ladrón que se arrepintió que iba a estar ese mismo día. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Aló? Pero hay otro detallito que lo quería mencionar y pila a los estudiantes de teología y los seminaristas, los inteligentes que siempre están anotando, pilas con eso. El detalle es, y tiene cierto parecido con lo que la profesora Donna les estaba mostrando a nuestros niños, allí en ese acto que estaba haciendo, en ese pequeño drama que hizo de la espalda de la cuestión. Miren, cuando Adán peca, oiga bien, cuando Adán peca, por supuesto, Eva primero, Adán después, igual de culpable los dos, más culpable Adán que Eva, porque Eva fue engañada, Adán no. Eva fue, ¿cómo se llama cuando un hombre está detrás de una mujer buscando la manera de seducida? Eva fue seducida por la serpiente, la sedujo. Adán no. Eva fue engañada, dice San Pablo. Adán no fue engañado, él comió muy voluntariamente. Aló. Muy voluntariamente comió Adán del conocimiento corrompido que Eva le estaba inyectando. Aló. Que eso es lo que es el fruto prohibido. Conocimiento del mal, del bien y del mal que está mezclado con el bien. Pero eso, la palabra bien es muy bonita. Y hacer el bien, eso es muy bonito. Pero a mí siempre hay una palabra que va por encima. Porque dentro del bien también hay mal, pero hoy no tengo chance de explicarles esto. A mí me gusta la palabra correcto. Porque hay gente que hacen lo bueno, quieren hacer el bien. Pero en Dios, y esa frase es mía, en Dios no es hacer lo bueno, ni es hacer el bien, sino hacer lo correcto. En Dios es hacer lo correcto. Pero volviendo al punto, cuando Adán peca, representando a la humanidad, Adán le entrega las llaves, la llave de la salvación, la llave de la autoridad. Se la entregó voluntariamente a Satanás. Satan, take your key. Tómala. Satanás, toma tu llave. Ya es tuya. It belongs to you. Te pertenece. Tómala. Satanás agarró la llave y desde allí se estuvo creyendo el príncipe de este mundo y el Dios con D pequeña, D minúscula, de este siglo. Y todo ese tiempo, tanto se creía él que era el dueño de todo, que al mismo Jesús, ilegalmente lo era. Aló, lo era. El mismo Jesús cuando fue tentado y que adelantándose la mejor tecnología, Satanás colocó una televisión gigante como las del cine y le mostró todos los reinos y las glorias y los goces temporales de este mundo y de esta tierra y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Aló. Porque él se cree el dueño del mundo. Él se creía, porque Adán y Eva le firmaron el traspaso, las escrituras y se las entregaron al diablo. Aló. Entonces, cuando Jesús, esto sí me gusta decirlo mucho, esto puede ser un poco extra, no extra bíblico porque se lo puedo comprobar por la escritura, pero puede ser un poquito la palabra parafraseado. Voy a parafrasear lo que ocurrió allí, rapidito porque el tiempo se nos va, aunque hoy estamos de celebración. Hoy podemos irnos hasta a la medianoche, ¿verdad que sí? Ay, si se quieren ir a la medianoche, bueno, magnífico. Mira, vamos a parafrasear un poquito acá, mira esto, escucha esto.
Cuando Jesús está en el infierno, donde estaba Satanás, y ya él había vencido en el Calvario, porque dice Pablo a los colosenses en el capítulo 2, versículo 14, San Pablo le dice a los colosenses que fue en la cruz donde él venció y avergonzó públicamente a los diablos, a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero San Pablo, cuando habla de la cruz, no tanto se refería al momento de la crucifixión, sino a lo que pasó entre la cruz y la resurrección. En su muerte se refería, porque en la muerte de Jesús, el espíritu y el alma de Jesús estaban allá en los infiernos. Entonces, Jesús se presenta victorioso ante el diablo y le dice al diablo: diablo, Satanás, ahora yo he vencido. Un hombre te entregó las escrituras del reino de los reinos de este mundo. Un hombre, Adán, te entregó la potestad. Un hombre te entregó la llave. Un hombre, aquí también yo, Jesús, el Hijo del Hombre, he vencido, y ahora te voy a pedir que me devuelvas la llave. Satanás, devuélveme la llave, que se la voy a entregar a la iglesia. Devuélveme la llave que me pertenece, porque he vencido. Así que me va firmando las escrituras, porque ahora todo esto se lo devolveré a mi iglesia. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están entendiendo? Oh, alabado sea Jesucristo. Mira, escucha esto. ¿Por qué cree usted que no le dijo en Mateo 16, 18, no le dijo Jesús a San Pedro, no le dijo Tomás, te entrego la llave, sino que habló en el griego auristo, en un futuro? Le dijo: a ti te daré las llaves. A ti te daré las llaves. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. El ministerio de las llaves, que lo tiene la iglesia y que es representado por los ministros, los obispos, presbíteros y diáconos, representan a la iglesia en la posesión de la llave. Pero la llave es de todos, de toda la iglesia. Diga: yo tengo esa llave, dígalo. No lo escuché. Yo tengo la llave y abro y cierro el cielo, porque Cristo me la devolvió. ¿Entendieron esa parte? No puedo seguir ahondando. Tengo que seguir con el número 5. La muerte está vencida y todos vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar. Bienaventurado y santo, dijo el Juan en Apocalipsis, el que tiene parte en la primera resurrección. Todos vamos a resucitar. Ese ser querido tuyo va a resucitar. Ese ser amado va a resucitar. Y estaremos todos juntos en una nueva tierra. Y viviremos un mundo perfecto y maravilloso. Ni la utopía más imaginativa de nadie que haya escrito podrá compararse, que el mismo San Pablo dice que cosas de que ojo no vio, oído escuchó, ni siquiera se ha imaginado nadie, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pregunto, ¿vale la pena servir a Dios? Dígame, ¿vale la pena servir a Dios? ¿O seguir perdiendo tiempo con las cosas vanas y pasajeras y temporales de este mundo? ¿Qué es lo que vale la pena? Dígalo. Servir al Señor. Eso es lo que realmente vale la pena. 5. Bueno, si Jesús resucitó, entonces yo, tú, él, Elia y todos nosotros fuimos perdonados. Amén. Tenemos la seguridad del perdón. ¿Cuántos tienen la seguridad del perdón acá? Somos perdonados. Tenemos verdaderamente redención. Fuimos redimidos, rescatados. El precio de nuestra alma fue llevada en el Calvario. Así que Él pagó, dice San Pablo, Él pagó un precio muy alto por ti y por mí. Vamos a corresponderle a Dios y a Cristo por ese precio. Número 6. Bueno, si Jesús resucitó, somos salvos para siempre.
Si Jesús resucitó, ¿quién te va a venir a condenar a ti? Aló. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Entonces mira a su hermano que tiene alegría, para ti no hay condenación, díselo. Para ti no hay condenación, díselo, no hay condenación. Ahora a mí me gusta cuando San Pablo dice, ¿por qué no hay condenación? ¿Sabe por qué no hay condenación? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces la resurrección de Cristo me libró de una ley que pesaba sobre nuestras cabezas, y es la ley del pecado y de la muerte. Ya la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. 7 y último. Vamos a cerrar con ese personaje odioso y mala sangre llamado Satanás. Si Jesús resucitó, Satanás y su reino está total y completamente vencido. Total y completamente vencido. Así que la iglesia del Señor no tiene que estar teniendo miedo de ningún diablo, de ninguno demonio, de ninguna fuerza del mal, de brujería, de hechicería, de espiritismo, de conjuros, de cuestiones, de encantamientos, de te voy a hacer un trabajo de brujería, que me hicieron esto otro. Nosotros tenemos la llave. La llave no la tiene Satanás. Así que nadie, nada ni nadie puede venirnos a atormentar, ni a meter miedo en decir de que hay que una cosa mala, que el diablo, que los demonios, que los malos espíritus, que no sé qué más, porque Satanás fue total y completamente vencido. Hebreos capítulo 2, anótelo, Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice claramente que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. Ok. Así que, así como nosotros participamos de carne y sangre, Jesús también participó de carne y sangre. ¿Para qué? ¿Qué decía? ¿Para qué? Para destruir. ¿Por medio de qué? ¿De su qué? Muerte. Aló. Para destruir por medio de su muerte, oído acá, al que tenía el imperio, al que tenía el dominio de la muerte, esto es, al diablo. Claro, cuando nosotros leemos en el español, decimos, ¿qué quiere decir que Satanás fue completamente? Tú puedes imaginarte lo que significa que Satanás no tiene poder, no lo tiene, y que solamente puede ejercer una pantomima de poder sobre los que están en oscuridad, porque de todos los principados que él tenía, oye bien esto, y él lo sabe, que lo escuche, y no me interesa, porque sé que lo puede escuchar, tal vez no aquí, pero en cualquier parte, en cualquier lugar, donde pueda llegar este mensaje, por el internet, por Facebook, por donde lo van a poner, por donde sea. Esto es claro, clarito, de que él quedó completamente sin ningún poder. No tiene poder. Sobre la iglesia no tiene ningún poder, y de todos los principados, príncipe de este mundo, Dios de este siglo, solamente le quedó un título, y sobre lo que dice ese título es donde él gobierna. Él solo le quedó un título, él es príncipe de las tinieblas, y él solo puede gobernar en las tinieblas. Tiniebla es oscuridad, pero tiniebla es ignorancia de las cosas de Dios. Él solamente puede reinar en los ignorantes, en los que desconocen estas verdades, en los que no saben todavía que tienen ya la llave del reino de los cielos. ¿Cuántos tienen la llave del reino de los cielos aquí? Usted tiene la llave del reino de los cielos, así que no se deje meter gato por liebre. Usted tiene la autoridad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús, y yo se la he entregado a mi iglesia. ¿Y cuántos somos parte de la iglesia?
¿Te das cuenta por qué es importante ser parte de la iglesia? Ser iglesia, ¿aló? Y para concluir, el escritor de Colosenses, que es San Pablo, dice, si pues ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestros ojos, dijo Hebreos, el escritor de Hebreos, deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso tiene relación con buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, porque somos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay mucho que hablar acerca de eso, pero no tenemos tiempo. Nuestra mirada puesta en Jesús. En esta circunstancia que estamos atravesando en el país, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. La mirada de la iglesia está puesta en su Señor. La esperanza de la iglesia está en su Señor. La patria que nosotros anhelamos es una patria celestial. Aquí nadie tiene que estarse esperanzando en políticos corruptos. Aquí nadie tiene que estarse esperanzando en políticos y en hombres naturales, falibles, mentirosos, sin Dios, sin fe y sin nada. Aquí tenemos que esperanzarnos es solamente en nuestro Dios, donde nos mandaron a poner nuestra mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe.